Amén. Título del mensaje para hoy: Dios no es deudor de nadie. Leemos en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que dicen de esta manera: honrando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice: amén. Dice así la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria a Dios. Lo vamos a leer de nuevo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, anoche, no sé si algunos se dieron cuenta, a eso de las 8 de la noche sonaron lastimeramente las sirenas de distintas compañías de los cuerpos de bomberos. A lo mejor algunos pensaron que era alarma de incendio, invitación de rescate o alguna cosa parecida. Pero no era nada de eso, hermano. Era que bomberos anoche a las 20 horas le rindió un homenaje a un voluntario que perdió la vida tratando de rescatar a un adulto mayor en Linares, y ambos fueron arrastrados por el río y él perdió la vida. 37 años, Robinson Altamirano. Hermano, y una institución humana, una institución terrenal, una institución donde muchas veces pasa gente, unos vienen, otros van, otros desertan, otros llegan. Aún así, una institución de esta naturaleza hizo un alto en el camino y le rindió un homenaje a uno de los suyos, que fue leal a la institución, fue fiel a su vocación, la que él abrazó de ser bombero. Dio su vida por rescatar a una persona. Ambos fallecieron, pero es un acto heroico que una institución, repito, que una institución supo agradecer, supo reconocer, supo valorar, y más encima le rindió un homenaje. Entonces, mientras yo escuchaba la sirena de los bomberos, vino a mí esta palabra y dije: y el Señor, que nosotros siempre decimos y acuñamos esta frase: Dios no es deudor de nadie. ¿Olvidará Dios lo que usted en silencio, lo que usted incógnitamente, lo que muchos de sus hijos, lo que muchos de parte de la iglesia hacen? ¿Lo ignorará el Señor? ¿Cree usted que Dios no lo considere? ¿Cree usted que Dios no lo valore? Por eso que el texto leído dice que todo lo que hagamos, primero lo hagamos de corazón. De corazón. O sea, con pasión, con vocación, con incondicionalmente. Que lo hagamos para honrar a Dios, para honrar al Señor. No para que nos aplauda la gente, no para que nos vitoree la gente, no para que las personas, hermano, nos den un abrazo, nos pasen la mano por la espalda. No, sino para que sea honrado el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, la iglesia, todo lo que haga, deberá hacerlo de esa manera. Amén. No esperando que alguien lo aplauda, no esperando que alguien se acerque y le diga: oh, qué bueno lo que hizo. Porque, hermano, tarde o temprano alguien reconocerá lo que nosotros hemos hecho. Amén. Yo recuerdo en una reunión de semana una vez
Mi hermana Sandra tomó una palabra desde acá y habló acerca del rey Asuero. Cuando dice que el rey Asuero no podía conciliar el sueño, no podía dormirse, y pidió que le trajeran las memorias. ¿Qué son las memorias? Donde estaban escritos todos los acontecimientos, lo que pasaba con el rey, lo que pasaba con sus súbditos y sobre todo las cosas que alguna vez atentaron contra el rey. Y leyendo el rey Asuero estos escritos, encuentra que en una oportunidad alguien levantó un complot contra él. Un complot contra él. Y un hombre que era incógnito porque era un judío llamado Mardoqueo, fue el que supo de este complot. Y él, hermano querido, evitó que se provocara el complot. Y resulta que el rey Asuero lo supo porque estaba escrito ahí en las crónicas. Estaba escrito ahí. Nadie más lo sabía. Imagínense, ni siquiera el rey lo sabía. Cuando tomó las crónicas, las leyó y encontró eso. Entonces dijo el rey Asuero, ¿cómo o de qué manera se podría homenajear, reconocer lo que hizo esta persona? Porque, hermano, esa es lamentablemente a veces la mentalidad nuestra. Que nos reconozcan, que nos agradezcan, que nos tiren flores, que nos digan esto y lo otro. Pero imagínense que lo que hizo Mardoqueo no lo sabía ni el rey. Entonces, había ahí una persona que se llamaba Amán, que era el brazo derecho del rey, que en el fondo era un tipo nefasto. Era un tipo nefasto que tenía una mentalidad satánica. Y lo único que ese hombre quería era aniquilar a Mardoqueo, primero porque era judío y porque no le rendía honores a él. Hay gente, hermano, que a veces quiere que le rindan pleitesía. Hay gente que a veces quiere que poco menos le coloquen una alfombra roja cuando llegó a la iglesia. No, hermano, sí, entendamos una cosa. No le hacemos un favor a Dios con venir a la iglesia. El favor lo hacemos nosotros mismos. Porque Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios sigo siendo nada. Entonces cuando entendemos esa parte, entendemos que si venimos al Señor, venimos a Él. No venimos para que la gente nos vitoree o nos aplauda. Entonces Amán, que tenía una mentalidad súper nefasta, dijo, bueno, ¿a quién otro se podría homenajear si no fuera a mí? Porque el tipo le gustaba, era egocéntrico, era ególatra, era vanidoso. Y entonces el rey le pregunta al mismo, a él le pregunta, mira, Amán, ¿qué crees tú? ¿Qué se podría hacer con la persona que evitó un complot contra el rey y el rey quisiera homenajearlo? ¿Qué harías tú con él? Entonces Amán dijo, eso debe ser para mí, deben ser honores para mí, voy a elegir lo mejor. Dice, yo que tú lo he visto con tus ropas reales, lo subo en tu caballo y lo paseo por la plaza. Pues bien, Amán, ve y hace eso con Mardoqueo. ¡Aleluya! Ve y hace eso con Mardoqueo. O sea, él pensó que los honores eran para él, pero no, eran para aquel que incógnitamente, incondicionalmente, lealmente y fielmente hizo algo que no importa, nadie lo sabía. Gloria al Señor. Entonces, hermano, cuando yo hablo de esto de que Dios no es deudor de nadie, es porque yo lo he experimentado, hermano, y lo he visto. Ay, pero si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 26. Ahora quiero decirle algo, hermano. Servir a Dios no es un sacrificio ni tampoco una obligación. Servir a Dios es un privilegio. ¿Alguien lo entiende así? Servir a Dios es un privilegio. Hermano, cuán privilegiados se sienten personas porque son el chofer del gerente o porque son el portero de tal cosa. Y nosotros como servidores de Dios debemos sentirnos mucho más honrados todavía, mucho más privilegiados. Porque servir a Dios, hermano, es el privilegio más grande que podemos tener. Mire, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Mire lo que dijo el Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Gloria al Señor. Mire qué promesa. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. ¿Qué prefiere usted? ¿El aplauso de la gente o prefiere el beneplácito de Dios? ¿Qué prefiere usted? ¿Que la gente lo aplauda, lo honre o que Dios diga,
yo te bendeciré y yo te recompensaré. Gloria al Señor. Hermanos amados, yo escribí varias cositas para que no se me olvidaran. Mire, lamentablemente, hermanos, lamentablemente, hoy por hoy, en la mayoría de las iglesias, lo que más hay son líderes. Lo que más hay son jefes. Lo que más hay, encargados de esto y de lo otro. ¿Y sabe usted qué es lo que más faltan? Obreros. Obreros, hermano. Eso es lo que más faltan, obreros. Las iglesias hoy día se han llenado de líderes, de encargados, de jefes, de esto y de lo otro. La iglesia necesita obreros. Obreros, hermano. Mire, sin embargo, lo que faltan son obreros y servidores. Personas que también aprendan a barrer. ¿Sabe usted que eso es un gran servicio a la casa del Señor? Amén. Barrer la casa del Señor. Recoger una basura de la casa del Señor. Si yo veo que hay un desperfecto, sin decirle nada a nadie, tratar de ir y repararlo, porque es la casa del Señor, hermano. Es la casa del Señor. Entonces, cuando aprendemos a ser servidores, aprendemos a ser servidores de Dios y no de los hombres. Yo siempre le he dicho, no me sirva a mí porque yo soy humano igual que usted. Sírvale a Dios porque Dios recompensa, Dios sabe pagar y Dios paga mucho mejor que nosotros porque Dios es justo. Amén. Gloria al Señor. Hermano querido, ¿por qué dice que Dios no es deudor de nadie? Pero ¿a quién se refiere Dios con ese nadie? ¿A quién se refiere Dios con ese nadie? Se refiere al que sirve, trabaja, es obrero, es útil en la obra, al que sin levantar polvareda ni tocar campana, sirve al Señor y a su obra. Gloria al Señor. A ese dice el Señor que Él lo recompensará. A ese Dios lo recompensará. Al que sirve, al que trabaja, al que es obrero, al que es útil en la obra, al que sin levantar polvareda ni tocar campanas, sirve al Señor y sirve a la obra. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, leía un testimonio de un profesor que ya era muy mayor, y él quiso probar cuál era la reacción de la asamblea al ir a disertar algo. Y el hombre comenzó a recitar de memoria una tabla que se aprendió cuando era niño, la tabla del 7, que dicen que es la más complicada. Y el hombre hasta el 7 por 9 lo dijo correctamente, pero en el 7 por 10 intencionalmente dijo un número equivocado. Inmediatamente alguien dijo, profesor, se equivocó. Y el profesor dijo, eso es lo que yo quería saber. ¿Cuántos de los que están acá supieron agradecer o supieron reconocer que hasta el número 9 no me equivoqué, pero no lo reconocieron? Sin embargo, el único error que cometí, ese sí lo reconocieron, ese sí lo vieron. Hermanos, a veces nos pasa eso, que nos cuesta reconocer las virtudes que tienen las personas. Pero qué fácil es reconocerle los errores. Qué fácil es ver, este es aquí, es allá, este tiene este otro, pero no vemos las virtudes que la gente tiene. Sin embargo, eso es lo que hace Dios. Dios, hermano, ve nuestros errores. Si nos digamos que Dios hace vista gorda a nuestros errores, no, si Dios los ve. Pero ¿sabe qué? Dios resalta en nosotros lo poco y nada que podamos tener como virtudes para usarlas para su gloria. Usarlas para su gloria. ¿Sabe usted que a Cristo le hubiera importado nada a ese Pedro altanero, a ese Pedro soberbio, a ese Pedro vanidoso y a ese Pedro con un carácter que nadie lo podía soportar? Sin embargo, ¿qué hizo Cristo? Tomó precisamente esa parte negativa de Pedro, y la transformó en el potencial con que Pedro fue el que abrió los fuegos, hermano, de predicar la palabra de Dios frente a los judíos. Por eso es que la gente, cuando él predicaba desde el pórtico de Salomón, la gente decía, ¿no es el pescador este? Este no es el pescador, no es el del vulgo. ¿Y cómo lo vemos hablando de esta manera? Hermano, porque Dios puede tomar incluso nuestras torpezas,
Dios puede tomar nuestras falencias, Dios puede tomar nuestras debilidades, Dios puede tomar incluso las cosas que afean nuestra vida y tomarlas y darles una vuelta y usarlas luego para gloria de su nombre. ¿Alguien lo cree? Amén. Dios puede usar lo negativo mío y lo puede tomar para glorificar su nombre, porque el único que puede cambiar mentes, corazones, actitudes y caracteres es el Señor. Nadie más puede cambiar a una persona en esas áreas de la vida. Gloria al Señor. Hermano, Dios no es deudor de nadie. ¿Lo cree usted? Dios no es deudor de nadie. Pero sabe, para que podamos entender mucho mejor esta palabra, quiero que vamos a una tremenda historia de la Biblia. A ver si me acompaña en Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 8 al 16. Miren lo que dice la Biblia, escuche bien. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después será para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, ponga atención a esto: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor. Alguien le da un aplauso al Señor por esta palabra. Pero vamos a desglosar el asunto. Vamos a desglosar el asunto. ¿En qué circunstancias sucedió esto? ¿Alguien se acuerda? En medio de 3 años y medio de sequía en todo Israel. Gloria a Dios. En medio de 3 años y medio de sequía en todo Israel. O sea, en medio de un desastre. En medio de una miserable situación. En medio de una necesidad tremendamente grande. Hay allá una mujer viuda. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Dios prepara a las personas para ser útiles a Él. Dios las prepara. Dios se da el tiempo de preparar a las personas que van a ser los obreros fieles de su obra. Dios los prepara. ¿Sabe por qué los tiene que preparar? Porque si no, a la primera vez que se sientan confrontados, van a desertar. Por eso que hay mucha gente, hermano, que viene a la iglesia, que se ofrece en la iglesia, que ofrece cosas en la iglesia, pero luego se van y lo que ofrecieron nunca llegó. Porque son personas que emocionalmente dicen cosas, o lo dicen para que los vean, para que los aplaudan, para que digan: oh, la persona. No, Dios prepara, hermano, a sus servidores. Y Dios los prepara con fidelidad y con lealtad. Mire esta mujer. ¿En qué circunstancia estaba entonces el pueblo? En medio de 3 años y medio de sequía. O sea, no había nada, absolutamente nada. ¿A quién usó Dios? Podría haber usado a un dueño de una hacienda. Podría haber usado a una persona que cosechaba y tenía graneros.
usó a una mujer viuda, y más encima era pobre, hermano. Era viuda y era pobre. A esa mujer usó Dios. Gloria al Señor. Por eso le digo, Dios prepara los corazones. Dios prepara a las personas. Porque no todas las personas serán capaces de cumplir lo que prometen. Y Dios quiere recompensar al que cumple lo que promete. Gloria al Señor. ¿En qué condiciones vivía ella? En condiciones de pobreza, por hermano. Si se lo expresó al profeta y le dice, no tengo pan cocido. Lo único que tengo es un poco de harina. Me queda un poquitito de aceite. Y si te das cuenta, estoy recogiendo 2 leños para hacerme una torta para mí y para mi hijo. ¿Y qué futuro le esperaba? La muerte. Dijo, y luego echarnos a morir. Y luego echarnos a morir. Hermano, esa era la condición de la mujer. En esa situación estaba. Ese era su entorno, su circunstancia. No tengo más que un puñado de harina. No tengo más que un poco de aceite. Hay una vasija con agua y no hay más. Le faltó decirle, ¿o acaso no saben la sequía que hay aquí en Israel? La mujer podría haberle dado mucho más explicaciones y decirle al profeta, como muchas veces decimos nosotros, no hermano, yo no lo puedo ayudar porque mire, lo único que tengo es esto, lo único que tengo es para esto. No, mire, la verdad es que me parte el alma su discurso, pero no lo voy a poder hacer. No, la mujer, hermano, tuvo fe, porque el profeta le dijo, ya está bien, pero anda y hazme una torta a mí primero cocida sobre las brasas. Gloria a Dios. Pero hay una palabra profética, hermano. Por eso la Biblia dice que debemos creer a los profetas. Pero a los profetas de Dios. A los profetas de Dios. A los que manda Dios. Dice que el profeta le dijo, hazme una a mí primero. Hermano, y la mujer, sabiéndolo o no, no tengo idea, agarró esa palabra. A mí primero. Porque si hay una primera, ¿qué habrá después? Y habrá después, y después, y así, hermano, sucesivamente. Y el profeta le dice, porque esto ha dicho Jehová, la harina de tu tinaja y el aceite de tu vasija no escaseará, no escaseará. Hermano, la mujer tomó esta palabra, creyó a la palabra, usó la palabra, le hizo la tortilla al profeta, se la trajo, le presentó el vaso de agua, comió el profeta, luego ella entra donde estaba la harina y ahí estaba la harina, ahí estaba el aceite y ahí estaba el agua. Y dice que comieron por muchos días, porque la promesa de Dios fue, no te faltará la harina, no te faltará el aceite ni el agua hasta que vuelva a llover sobre Israel. Gloria al Señor, hasta que vuelva a llover sobre Israel. ¿Alguien tome esta palabra? A lo mejor usted está pasando una necesidad, está pasando un momento económico difícil. Dios lo confronta a algo y usted le dice, Señor, no puedo. Usted sabe que apenas me alcanza para pagar mis deudas. Y Dios, si le dijera a Dios, aún así, yo te voy a multiplicar, yo te voy a bendecir, yo te voy a sorprender. ¿Cuántos creerían y tomarían la palabra? Lo que pasa es que humanamente decimos, no, yo creo que el hermanito me lo dijo nada más que para que me esté tranquilo. Pero hay que aprender a oír cuando habla Dios, hermano. Y miren lo que pasó, hermano. Comieron ella, el profeta y su hijo. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió? Porque Dios no es deudor de nadie. Porque Dios no es deudor de nadie. Hermano, todo aquel que siembre en Dios, Dios le dará. ¿O no dice acaso la Biblia? Dice que el que siembra escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y sabe que siempre nos hemos quedado hasta ahí en esta palabra. Siempre nos hemos quedado hasta ahí. Pero a mí me impactó lo que sigue, hermano. Lo que sigue. Porque la mujer obedeció a la voz del profeta. El que obedece a la voz del profeta, ¿a qué voz está obedeciendo? El que obedece a la voz de un profeta, ¿qué voz está oyendo? ¿Y qué voz está tomando? Le obedeció a la voz de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió? ¿Falló Dios? ¿Mintió Dios? No, hermano. Porque lo que Dios le dijo en ese minuto era que la harina no escasearía, el aceite no menguaría y el agua permanecería hasta que lloviera sobre Israel. Y así fue. Y así fue. Pero mire, la parte que viene ahora le va a impactar más todavía. Dice que después que hubo pasado todo esto, enfermó el hijo.
Se enfermó el hijo. Y el hijo se enfermó. ¿Y qué pasó con él? Murió. Se murió. Se murió. ¿Acaso no es aquí, hermano, donde a veces aflora la siguiente pregunta? Pero Señor, ¿qué pasa? Estoy haciendo las cosas bien. Las estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy obedeciendo lo que usted me ha dicho. He obedecido tu palabra. He estado actuando como la palabra me lo enseñó. ¿Y por qué me viene esto ahora? ¿Por qué me viene esto ahora? Esto me lo dijo una vez un hermano que llegó y trajo su diezmo y a la semana siguiente lo despidieron del trabajo. Y me dijo, pastor, ¿qué significa esto? Comencé a cumplirle al Señor y me echaron de la pega. ¿Le ha pasado a alguien esto? Y ahí viene la pregunta. Bueno, Señor, ¿y entonces qué? Si yo estoy obedeciendo, ¿por qué me viene esto? ¿Ha hecho usted esta pregunta alguna vez? Cuando sale de una y le cae otra inmediatamente. O todavía no sale de una y le viene la otra. Y usted dice, bueno, pero ¿qué fallé? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué pasa esto? Hermano, ¿y sabe usted lo que Dios quería hacer? Quería manifestar su gloria en algo mucho mayor todavía. En algo mucho mayor todavía. Resulta que la harina fue multiplicada. El aceite fue multiplicado. El agua se mantuvo. Dios cumplió. Pero ahora la mujer viene donde el profeta y le dice, ¿a qué viniste a mí? ¿A qué viniste a mí? ¿A traerme de vuelta mis iniquidades? Porque ella se sintió culpable por la muerte de su hijo. Ella pensó que el muchacho había muerto porque ella había pecado, porque ella había fallado, porque ella había hecho algo mal. Hermano, ¿no es esto lo que a veces nosotros hacemos también? Cuando alguien enferma, cuando alguien tiene un problema. Ah, es que quizás en qué pecó, quizás en qué le falló a Dios, quizás qué error cometió. Pero después cuando enferma la persona que lo dijo, si uno fuera y le dijera, hermano, hermana, ¿sabe por qué está enfermo usted? ¿Se imagina? Entonces a veces, hermano querido, a veces somos tan prontos para juzgar situaciones. Ah, es quizás qué error cometió, quizás qué pecado cometió, por eso está pasando lo que está pasando. Hermano, si fuera por eso, todos los que estamos aquí en la sala, estaríamos pasando las penurias más grandes. Si fuera consecuencia de nuestros errores, todos los que estamos aquí, sin escaparse ninguno, hermano, sin escaparse ninguno, estaríamos pasando las pellejerías más grandes. Pero Dios tiene que muchas veces usar situaciones, ¿sabe para qué? Para mostrar su gloria. Aleluya. Pero para mostrar su gloria en soberana majestad. Miren lo que pasa ahora. El profeta aún está ahí todavía, aún está ahí. Y miren lo que hace. Le dice a la mujer, tráeme al niño para acá. Tomó al niño, lo llevó al lecho de la cama, se echó sobre él y lo abrazó y le rogó a Dios que le devolviera la vida. A Dios que le devolviera la vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo resucitó. Lo resucitó. ¿Y por qué lo resucitó? Porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Porque Dios no es deudor de nadie, hermano. Dios no es deudor de nadie. ¿Acaso no dijo el Señor que si un vaso de agua siquiera le diéramos a un pequeño, no perdería recompensa? Aleluya. Aún un vaso de agua, hermano, que usted dé, no pierde recompensa. Y estará escrito en las memorias del Rey. Estará escrito en las memorias del Rey. Y le quiero volver a mencionar el título de la palabra. Dios no es deudor de nadie. Porque cuando el profeta vino y le pidió la tortilla, la mujer, ¿qué le dijo que iban a hacer después de hacer la tortilla? Se iban a morir. Ya, resulta que lo que nosotros digamos, hermano, lo profetizamos también. Cuidado con eso. Que lo que nosotros decimos, lo podemos profetizar. Claro, entonces el niño murió. El niño murió. Pero como Dios no es deudor de nadie, le devolvió la vida. ¡Le devolvió la vida! Amén. ¡Gloria al Señor! Hermano, quiero, para ir ya redondeando un poco el mensaje, quiero que me acompañe a lo que dice el libro de Hebreos. Encontré una cita muy interesante en el libro de Hebreos. Déjenme que la busque para no equivocarme.
Aquí la anoté. En el capítulo 6, el versículo 10 de Hebreo, miren lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Hacia quién? No dice hacia los hermanos, dice hacia su nombre. Amén. Por eso, hermano, cuando usted haga algo, hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Porque yo nunca voy a poder recompensar lo que usted dé o lo que haga. Pero Dios puede devolver hasta cuadruplicado lo que usted siembre o lo que usted haga. Amén. Cuando usted hace un servicio por la obra de Dios, Dios le da la fuerza. Y Dios renueva nuestras fuerzas. Amén. Hermano, yo pasé muchos años, incluso en la iglesia que estuvimos antes, yo me encargaba de hacer el aseo de la iglesia. Y para mí no había cosa más linda que ir a hacer el aseo de la iglesia. Cuando me ungieron como evangelista, ¿sabe lo que sigue haciendo? El aseo de la iglesia. Seguí haciendo el aseo de la iglesia. Cuando fui llamado al pastorado y fui ungido como pastor, ¿qué cree que sigue haciendo? El aseo de la iglesia. El aseo de la iglesia. Y nunca se me cayó un galvano, nunca se me cayó una piocha por andar con el escobillón en la mano o andar pasando virutilla o encerando. Porque ese era el lugar más íntimo mío. Ahí me sentía más cerca de Dios, sirviéndole, haciendo lo que muchas veces a la gente no le gusta hacer. Me acuerdo una vez estaba de rodillas al lado de la taza del baño, limpiándole, hermano. Sentía todo el olor, hermano, del baño. Pero ¿sabe qué? Me acordé de David, cuando estaba sentado en el sillón real y Dios le trajo de vuelta el olor de la majada de las ovejas. Porque independiente el cargo que tengamos, independiente la jefatura que nos hayan asignado, independiente el lugar que ocupemos dentro de la iglesia, seguimos siendo servidores. Seguimos siendo servidores. ¿Y sabe quiénes premiará al Señor? A los que sirven, a los que trabajan por la obra. A esos el Señor los recompensará. Gloria al Señor. Dice, porque Dios no es injusto. No, pues si hay alguien justo es Dios. Nosotros somos injustos, hermano. Nosotros somos injustos. Tenemos la crítica a flor de labios. Tenemos la condenación a flor de labios. Pero Dios, que es justo, sabe recompensar la obra de cada uno. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice la palabra. Gloria al Señor. Concluyo, hermano, con lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Con esto concluyo la palabra. Dios no es deudor de nadie. ¿Puede decirlo usted? Dios no es deudor de nadie. ¿Puede decirlo más fuerte? Dios no es deudor de nadie. ¿Hasta cuándo quiere Dios que sirvamos? ¿Hasta cuándo quiere Dios que sirvamos? Mire lo que dice la Biblia. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Y qué es hacer bien? Es servir al prójimo, a la obra, al Señor. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. ¿Y qué es segar? Cosechar. Recoger, cosechar. Dice, a su tiempo segaremos. Si no hubiéramos desmayado. Amén. Si no nos hubiéramos cansado, si no hubiéramos dejado todo tirado y haber dicho, ¿qué saco con estar aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hermano querido, cuando usted vea algo que a usted no le parece, para eso tiene rodillas. Para eso tiene rodillas. Así como tiene rodillas para que Dios le responda sus peticiones, también usa sus rodillas para pedir a Dios que bendiga a la iglesia. Para pedir al Señor que santifique su iglesia. Porque los que estamos al frente somos personas. Somos personas que cometemos errores. Somos personas que nos equivocamos. Y si hubiera gente que nos respalde y nos lleva a las oraciones, cometeríamos menos errores, cometeríamos menos equivocaciones. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y yo se lo puedo decir, en mis 68 años, nunca he visto a Dios fallarme. Nunca he visto a Dios fallarme. Por eso yo me agarré de un versículo que dijo David
cuando él expresó: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan, ni simiente que mendigue pan. Yo lo he vivido, lo he experimentado en mis hijos, lo he experimentado en mis nietos, lo he experimentado en mi hogar, lo he experimentado en mi vida. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. ¿Cuántos entienden esta palabra? Dios no es deudor de nadie. Hermano, cuando dé algo, délo con amor. Cuando haga algo, hágalo con amor. Cuando predique la palabra, predíquela con amor. No critique si otro no lo hace. Dele gracias a Dios porque le está usando a usted. Amén. Amén. Dele gracias a Dios porque le está usando a usted. Porque esto es personal, hermano. Todo esto es personal. Por eso decía la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo primero de corazón. Amén. De corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. Como para el Señor. O sea, no me venga a pedir a mí que yo lo reconozca, que lo felicite, o que yo le levante banderas por lo que hizo. No, porque es el Señor el que recompensa. Dice hacerlo como para el Señor. Porque Él es el que recompensa. Porque a Él servimos. Aleluya. A Él servimos. Amén. ¿Le quedó claro, hermano? Amén. Dios no es deudor de nadie. Amén. Dios no es deudor de nadie. Aunque sea una cosa muy pequeña que usted haga en la obra del Señor, Dios se la va a recompensar. Dios se la va a recompensar. Como recompensó a esta mujer, que lo único que usó era tan poquito, un puñado de harina, un poquitito de aceite, el poquito de agua que le quedaba. Pero Dios vio que era lo único que tenía. Gracias. Ahí está la gran diferencia. Por eso es que Dios también, a través de Cristo, exaltó la ofrenda de una viuda. Aleluya. Cuando venían sacudiendo los billetes algunos ahí, que los vean cuánto estoy echando. Dice que la mujer viuda, hasta con vergüenza, tomó sus dos blanquitas y la echó ahí. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién dio más que todos aquí? Nos faltó el fariseo que dijo: yo di 100,000. Dijo el Señor: no, fue esta viuda, porque dio todo lo que tenía. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, Dios no nos da lo que le sobra. Dios a nosotros no nos da lo que le sobra, nos da lo mejor. Cuando Él propició a Cristo como Salvador de nuestras vidas, nos dio lo peor, nos dio una sobra, nos dio a su Hijo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aprendamos a no darle sobras a Dios. Aprendamos a darle no lo que nos sobra a Dios, sino lo mejor. Eso es de corazón y eso es para Dios. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie.